Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este segmento de El Ser Mujer. Queremos agradecer al Señor cada uno de los dones que hemos recibido, sobre todo ese gran don de ser hijos de Dios, por lo tanto hijos y herederos del reino de Dios. Pero también agradecemos a Dios cada uno de sus dones, de sus carismas y todo lo que Él nos concede para poder subsistir en este mundo, sobre todo buscando la manera de ser verdaderamente cristianos. Y siempre vamos a estar en una lucha continua, pero lo importante es estar luchando. Malo es cuando ya definitivamente ni siquiera tenemos el deseo a veces ni de vivir. Digo esto porque nos encontramos con personas ya tan desilusionadas de la vida, sin ninguna esperanza. Hoy vamos a hablar precisamente de esta grande virtud de lo que es la esperanza. Pero para ello vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos otorgue su gracia, que nos otorgue su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias en esta tarde por este magnífico don, por este regalo de estar aquí. Gracias también, Señor, por este gran don de ser mujer, en el cual, Señor, podemos encontrar el valor de este gran don de ser mujer. Gracias por todo lo que este paquete conlleva, Señor, este gran regalo que nos hace ser esposas y madres, y sobre todo, Señor, poder saber que podemos cubrir varias necesidades dentro de nuestro hogar. Hoy, Señor, te pedimos de una manera muy especial tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos conduzca. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ven a enlazarnos con los demás corazones. Hoy también reclamamos la sangre de Cristo sobre nosotros, sobre nuestros familiares. Y sobre todo reclamamos la sangre de Cristo sobre estas ondas radiales, de manera que podamos verdaderamente evangelizar y que un mensaje de esperanza llegue a aquellos que ya no la tienen. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, acompáñanos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver desde la expectativa de Madre Teresa. Estamos viendo este libro en el cual encontramos esas palabras sencillas, esas palabras tan fáciles de entender, porque más que exponer esas palabras,
era su ejemplo. Y yo creo muy claramente que cuando nosotros simplemente al escribir una carta y cuando la lee la persona a quien se la mandamos, yo percibo cuando en este caso viene llena de esperanza, que son palabras que fortalecen, que animan, que consuelan. Y yo creo que estas son en este caso, estas palabras transmitidas por inspiración de Madre Teresa. Y nos dice así: al ver, dice, las cosas terribles que ocurren en el mundo de hoy, pareciera que ya no quedaran esperanzas. Pensamos, por ejemplo, en el desempleo, en la pobreza que azotan casi todo el mundo. La Madre Teresa nos dice que pese a todo hay esperanza. Entonces, nosotros cuando estamos viendo todas estas carencias y que entre más vemos que hay más carencias, inclusive un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en algunos estados, por ejemplo, ya no hay suficiente agua. A veces ya no les dejan todo el día o toda la noche el agua. A veces les cortan el agua y nada más a ciertas horas sueltan el agua. Entonces, a veces pensamos precisamente en estos acontecimientos que estamos viendo y decimos, Dios mío, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Y que ahora sí que por más mensajes que nos den que hay que cuidar el agua, por ejemplo, pues nosotros a veces hacemos caso omiso. Bueno, pues precisamente Madre Teresa nos da un mensaje de esperanza. Nos dice, pensemos, por ejemplo, en el desempleo, en la pobreza que azotan a casi todo el mundo, y lo estamos viendo, que hay mucho desempleo. Pero la Madre Teresa nos dice que pese a todo hay esperanza, que pese a todo hay esperanza, pues la encuentra donde menos se nos hubiera ocurrido buscarla, entre los pobres, en ellos en los que son gratos a los ojos, que viven verdaderamente su fe. Precisamente ahí encontramos un mensaje de esperanza. Entonces, ella nos dice que los pobres tienen algo que los demás hemos perdido: riqueza espiritual, y que debemos tomar su ejemplo para retomar la buena senda. Entonces es donde nosotros vamos a encontrar que, por desgracia, no siempre la buscamos en los pobres, pero que ciertamente allí está muy claro que hay un mensaje de esperanza, y que aquellos que a veces nos afanamos por buscar las cosas materiales, perdemos en vano nuestro tiempo. Y por esta razón a veces es como cuando nosotros nos mantenemos enfermos o vivimos en una situación difícil, y nosotros a veces, más que ir a buscar a Dios, buscamos otras cosas en el mundo que aparentemente nos van a ayudar. Y hemos visto de qué forma y en cuántas partes nosotros a veces hemos ido a buscar un mensaje de esperanza, salud, dinero, amor. Todo esto a veces lo andamos buscando donde no se encuentra. Entonces, por esta razón, nosotros muy pocas veces escuchamos el mensaje de esos corazones humildes, de esos corazones
pobres. Me viene mucho a la mente el recuerdo de un testimonio que alguien nos daba, y nos decía que un obispo, cuando fue ordenado, y claro que en ese momento en el que fue ordenado obispo, pues era el gozo, era la alegría, y quién sabe qué tantas experiencias en ese momento tenga, ¿no? Me imagino están los sentimientos a flor de piel, han de tener cosas tan hermosas que pues no hacen más de agradecer a Dios, ¿verdad? Y entonces dicen que cuando él se puso a hacer oración y le dio gracias a Dios, entonces el Señor le mostró una persona, y que le dijo, por una persona, le dijo, por una religiosa, le dijo, es que tú ahora eres obispo. Y él empezó, como la miró y supo qué congregación era, fue y buscó, en este caso el convento, y le dijo a la superiora, quiero ver a todas las religiosas. Y entonces las miró y le dijo, ninguna de ellas es, falta una. Entonces dice que entonces le dijo, ve, háblale a fulana que está en la cocina. Esa religiosa precisamente había sido la que había orado para que él fuera obispo. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Soy el padre Antonio Beltrán Coronado, secretario canciller de la Arquidiócesis de Tijuana. Te invito a unirte al gran radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ayúdanos a evangelizar, sé parte de esta obra, haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Llámanos al 622-8962 y un representante de Koinonia Radio irá a tu casa a recoger tu ofrenda, trabajando juntos para la evangelización. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos en este tema ahora hablando de esta gran virtud de la esperanza. Les compartía este testimonio de este obispo, el cual fue precisamente a buscar a esa religiosa en el convento donde él sabía que estaba esa religiosa, precisamente por el color del hábito. Cuando le trajeron todas las religiosas, le dijo, ninguna de estas es la que yo he visto. Y entonces fue entonces cuando le dijo, ¿falta alguna? Le dijo, sí, fulana de tal que está en la cocina. Pero hasta con desprecio le hablaron con un nombre raro, como un sobrenombre, y entonces fueron y le hablaron a esta mujer que para ellas mismas era una mujer insignificante, era una mujer que tal vez ignorante o que no valía, que no servía, no sé, pero en la manera que lo hicieron. Entonces, cuando el obispo vio a esta mujer, le dijo, quiero que tú me digas de qué manera oras para pedirle al Señor, en este caso, por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa, de qué manera tú lo haces. Y entonces ella le compartió que ella cada vez simplemente le ofrecía todo al Señor,
le dice, pero cada papa que yo estoy pelando, le digo, Señor, te ofrezco, Señor, este trabajo de pelar esta papa por los sacerdotes. O sea, en este caso lo que nos trataban de decir con este ejemplo era que hay que ofrecer a Dios las cosas más insignificantes que hacemos, unirlas al corazón de Jesús y que tienen un gran valor, un gran precio. Pero en este caso te lo comparto precisamente por esa monja, esa religiosa tan insignificante que para esta misma congregación era, mas sin embargo, ahí estaba Dios, ahí estaba la esperanza, ahí estaba la oración, ahí estaba la caridad, ahí estaban esas virtudes. Entonces, por eso dice Madre Teresa que precisamente, dice ella, nos dice que los pobres tienen algo que los demás hemos perdido, la riqueza espiritual. Y que ciertamente, en este caso, estas personas pobres pueden ser más felices que muchos que nos creemos que lo sabemos todo o que tenemos lo suficiente, no lo sé, pero yo creo que verdaderamente tiene mucha razón con este ejemplo, ¿verdad? Porque es cierto, donde hay una persona humilde, sencilla, donde hay una persona con fe, con esperanza, por lo tanto, no hace otra cosa más de que poner en práctica estas virtudes. Los pobres son un don de Dios, son nuestro amor. Cristo no nos preguntará cuánto hicimos, sino cuánto amor pusimos en nuestra obra. Y me acordé también de un ejemplo que nos ponían, dice, cuando yo estoy haciendo las cosas para poder tener un significado en lo que estoy haciendo, pienso precisamente en el juicio final, que cuando esté dando cuentas, cuando el Señor me esté pidiendo cuentas, entonces Él me va a preguntar, porque todo está escrito en el libro de la vida, entonces me va a preguntar cuánto amé o cuántas veces hice las cosas sin amor, sin fe, sin esperanza. Entonces, por esta razón, debemos ciertamente no solamente de pensar, sino en practicar estas virtudes. Hay mucha gente que con inmensa pobreza espiritual, esa pobreza espiritual se encuentra en Europa, en América y en una pesadísima carga. En esos países, dice, es muy difícil transmitir el sentido del amor de Dios. Es cierto, nos encontramos con tantos lugares tan difíciles, tan apáticos, ¿verdad?, para lo que es la palabra de Dios. Que a veces hay, y qué curioso que aunque en una ciudad, simplemente en una ciudad, tiene lugares, por ejemplo, pongámoslo en parroquias, tiene parroquias donde hay frutos y más frutos, pero hay parroquias que no hay frutos, no quieren nada, por más que se evangeliza, no hay frutos. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios en la inmensidad de su creación, Él sabe dónde Él tiene estos corazones sencillos, humildes, llenos de esperanza. Entonces, de alguna manera, este tema nos cuestiona. ¿Nosotros somos mujeres de esperanza? ¿Nosotros somos mujeres de fe? Pues yo creo que a veces decimos, a veces sí, a veces no. ¿Cuándo es cuando sí? Cuando me dedico a la oración, cuando me dedico a practicar los sacramentos, cuando trato y lucho por cumplir los mandamientos, entonces sí puedo ser una mujer de esperanza. De lo contrario, cuando yo dejo la oración, cuando yo dejo de frecuentar los sacramentos,
entonces es cuando empiezo hasta perder la fe, mucho más la esperanza. Ya ni esperanza tenemos. No se diga, hermanos, cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones difíciles en nuestra vida, a veces sabiendo que son regalos, ciertamente son regalos de Dios. Lo que nosotros le llamamos la cruz, pues es un gran regalo que nosotros ni aceptamos ni valoramos. Entonces, por esta razón, pues, ¿cómo recibir las gracias y las bendiciones si nosotros rechazamos lo que es la cruz, lo que es el sufrimiento? Sabiendo, ahora sí, por muchos escritos de los santos, precisamente, que cómo Dios ha revelado que precisamente a aquellos que más sufren, aquellos que más están sufriendo, son los que están más cerca de Dios, pero siempre y cuando puedan, sí, tener conocimiento de que el sufrimiento tiene un gran valor. Entonces, podremos nosotros entonces descubrir ese gran sentido que el dolor y el sufrimiento tiene para nosotros. Y solamente entonces nosotros vamos a ser hombres y mujeres de esperanza. Mujeres y hombres de esperanza. Entonces, qué hermoso, de igual manera, ¿verdad? Agregando estas o juntando estas tres virtudes, las tres virtudes teologales, la fe y la esperanza y la caridad, que ya nos dicen la mayor es la caridad. Si yo tengo fe, yo tengo esperanza, pues entonces con facilidad voy a poder, en este caso, ser una mujer que practique la caridad. Porque la fe me impulsa precisamente a hacerlo, a hacer la caridad. Y la esperanza en la que ciertamente sabemos que en este caso, pues ciertamente esto va a quedar en una grande recompensa cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Entonces yo creo que nosotros siempre tenemos la oportunidad de hacer un alto en nuestra vida y de meditar. ¿Qué tanta es mi fe? ¿Qué tanta es mi esperanza? ¿Qué tanta es mi caridad? Cuando que a veces nosotros mismos nos traemos la miseria, cuando nosotros permanecemos indiferentes a las necesidades de los que más necesitan, y que nosotros a veces con, ahora sí que a veces no necesariamente tenemos que dar grandes cantidades o hacer grandes cosas. A veces con pequeñas cosas nosotros podemos alimentar la fe o la esperanza de nuestro hermano. A veces, como también nos decía una persona, a veces no necesariamente que le lleves grandes cosas a una persona enferma o a una persona también enferma espiritualmente. No, dice, a veces con que vayas y le visitas, le des una sonrisa, le digas, aquí estoy, me preocupa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A veces esto a veces es suficiente. Claro que no siempre, claro que a veces necesitamos también de dar de comer, porque no podrá entrar el mensaje del Señor si en ese estómago, en ese momento hay hambre, porque más grande va a ser el ruido, ¿verdad? Del estómago que en este caso, ¿verdad? De las palabras, del eco de las palabras que nosotros podemos dar. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Uno, dos,
3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13-78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos en este tema que se llama la esperanza y que estamos viendo sobre todo nosotros a veces, inclusive los que nosotros nos decimos cristianos y cristianos practicantes, aún nosotros hay momentos en los que estas virtudes están por un lado. A veces, tal vez, perdemos el tiempo en tantas cosas que no nos preocupamos porque nuestra espiritualidad sea verdaderamente de calidad. A veces nos conformamos con la mediocridad y por eso muchas de las veces nosotros sentimos que no hemos crecido en esas virtudes, no hemos desarrollado estas virtudes. Pero en cambio, cuando nosotros tomamos la decisión de ser verdaderamente cristianos fervorosos, en este caso vamos a ahora sí agarrarnos muy fuerte de lo que es la oración, de lo que es la lectura de la palabra, de los sacramentos. Y yo creo que precisamente este alimento, tenemos mucho alimento para nosotros poder alimentar lo que es nuestra fe, nuestra esperanza y ser verdaderamente hombres y mujeres de caridad y también de calidad humana, porque a veces podemos tender a solamente ser cristianos fanáticos, ¿verdad? O solamente cristianos egoístas, que a veces estamos pensando solamente en nuestra salvación. Pienso nada más mi salvación, yo tengo que salvarme y hago mil maravillas para salvarme, pero de alguna manera a veces si me dejo llevar por el egoísmo de pensar solamente en mí, pues no es esto tampoco. Debo de pensar precisamente en los demás, porque aparte esta es precisamente nuestra misión. No es fácil que nosotros nos vayamos a salvar nomás, ahora sí por conveniencia, que estamos haciendo las cosas por conveniencia, solamente por mi salvación. Entonces, hay un gran misterio, mis hermanos, dentro de cada uno de nosotros. Hay un gran misterio, pero yo valoro y agradezco al Señor la sabiduría precisamente de la iglesia, de nuestra iglesia, que se afana constantemente en enseñarnos cómo ser mejores cristianos, cómo poder descubrir estas virtudes y sobre todo cómo practicar estas virtudes. Entonces, a veces, hermanos, ni siquiera nos damos cuenta que está floreciendo alguna virtud de nosotros. A veces ni nos damos cuenta. Estamos tan ocupados en las cosas exteriores que a veces no nos damos cuenta que hemos avanzado, que hemos creído.
Por eso a veces nuestros hermanos que verdaderamente nos aprecian, nos aman, ellos son los que a veces nos van a decir si estamos o no estamos crecidos en estas virtudes. Pero que por desgracia a veces también solamente esperamos que nos digan solamente nuestras cualidades o nuestras virtudes que están floreciendo. Pero cuando también es importante que de alguna manera a veces nos llamen la atención y nos digan, oye, pues ahí como que no, como que donde estás, ¿verdad? Donde estás no estás poniendo en práctica las virtudes que se supone que en este caso debo de practicar, y sobre todo los dones que yo digo tener, ¿verdad? Entonces a veces vemos que verdaderamente estamos de alguna manera atolondrados espiritualmente y no vemos bien con claridad dónde estamos pisando. Y por esta razón a veces vienen las diferentes pruebas y entonces es cuando empezamos a perder nuestra fe y nuestra esperanza. También nos dice Madre Teresa, los pobres son la esperanza, pero a través de su coraje cotidiano representan realmente la esperanza del mundo. Sí, a través de su coraje cotidiano representan realmente la esperanza del mundo, pues nos han enseñado una forma distinta de amar a Dios a través de su inmensa necesidad que nos hace dar lo máximo de nosotras para ayudarlos. Entonces, es bien importante descubrir la esperanza. Dice, los pobres son la esperanza. Los pobres son la esperanza. Entonces yo creo que en este caso hay que buscar, ¿verdad? Hay que buscar en este caso la esperanza en los más pobres, ¿verdad? Que precisamente, como decíamos, a veces creemos saberlo todo, ¿verdad? Nos gana a veces la soberbia y por esa razón pues creemos que ya no necesitamos aprender más, ¿verdad? Entonces a veces por esta razón ya ni siquiera queremos escuchar a los pobres. Quiero también dar un testimonio de en una ocasión viviendo un retiro de matrimonios. Es más, fue el primer retiro de matrimonios que yo viví, que mi esposo y yo vivimos. Entonces estaba una persona así como con una lucha interior muy fuerte y juzgando, criticando, usando su propio criterio. Y entonces ella quería, ¿verdad? Como era una persona de dinero, era una persona preparada, y entonces esta persona lo que quería ella pues era que todos los que estuviéramos en este caso predicando la palabra de Dios, pues ella quería que fueran puras personas, ahora sí con su carrera, ¿verdad? Y puras personas preparadas. Entonces se estaba limitando, ¿verdad?, para escuchar el mensaje que Dios le estaba dando. Y entonces mucho más se molestó cuando en este caso pasó a dar un tema, una persona sencilla, humilde, una persona que casi ni sabía leer, más el mensaje que podía leer, pues el mensaje que ella estaba dando era su experiencia, su testimonio, lo que ella había vivido. Y entonces, cuando terminó el retiro, esta mujer avergonzada se puso de pie y fue y dio testimonio. Dijo, quiero pedirle perdón a Dios. Dijo, porque yo quería que todos los mensajes, todos los temas fueran a través de personas bien preparadas.
intelectualmente. Entonces dice, pero cuando yo miré a esta mujer tan sencilla que hasta se le dificultaba leer, se le dificultaba hablar, mas sin embargo fue precisamente el Señor que me tocó a través de su tema, a través de su sencillez, a través de su valentía, porque a veces, dijo ella, a veces nosotros que estamos preparados, que podemos leer, que podemos prepararnos precisamente para predicar la palabra de Dios, mas sin embargo no lo hacemos. Y esta mujer tan valiente, dice, me ha dado una gran lección. Y que ella de alguna manera supo que eran las palabras más auténticas porque era a través de una mujer sencilla, de una mujer tal vez mal vestida, pero que ahí precisamente se dio cuenta que ahí estaba Dios a través de ella. Entonces, por eso, ahora sí, estas palabras vienen también, pues, ahora sí, de Madre Teresa, ¿verdad? Quien era una mujer sencilla, una mujer humilde. Entonces, pues, de alguna manera, precisamente cuando estamos verdaderamente en el Señor, estamos conectados y entonces también nos conectamos con personas que en este caso podemos ahora sí entablar una relación, un diálogo, ¿verdad? Sabemos con quién podemos nosotros tener un diálogo. Entonces, precisamente la Madre Teresa, ¿verdad? Ella se dio cuenta, ¿verdad?, que verdaderamente esa esperanza, como dice, está en los pobres. Y entonces es el mensaje que ella nos da a través de su libro y es el mensaje que ahora yo les transmito, que podemos hablar muchísimo, inclusive de teología a través de esta virtud, pero queremos hacerlo a través precisamente de esta enseñanza. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org. Nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos ya casi terminando este tema que estamos hablando sobre la esperanza. Y muy de cerca, ¿verdad? Algo en lo que nosotros podemos entender mejor y sobre todo cómo la podemos nosotros poner en práctica. Debemos de poner en práctica estas virtudes. Sobre todo, pues ya hablaremos después de lo que es la fe, pero ahora estamos hablando de lo que es la esperanza.
tú tienes esperanza. A veces nosotros también ponemos la esperanza en cosas que no nos van a funcionar. ¿Cuántas veces hemos puesto la esperanza en nuestro cónyuge? ¿Hemos puesto la esperanza en nuestros hijos o en cierta persona y nos han defraudado? Hasta la fe ponemos a veces en las personas o en las cosas. ¿Y cuántas veces hemos sido defraudados? Pero nosotros debemos de ser hombres y mujeres de esperanza en que un día vamos a ver a Dios, y que por esta razón nosotros al tener el conocimiento de Dios, de conocerlo, de amarlo y de servirlo, tenemos la firme certeza de que un día lo vamos a ver, de que un día vamos a estar ante su presencia, que cuando ya estemos ahora sí con Él en su presencia, ya no sufriremos jamás, ya no sufriremos jamás, ya no tendremos las enfermedades. Y aún recuerdo mucho un hermano que dice, yo siempre sueño a mi hijo, dice, pero siempre lo sueño caminando, porque fue un niño especial. Se murió a los 50 y tantos años y este muchacho nunca pudo caminar, siempre se arrastraba. Y dice él, pero se me hace curioso que nunca, dice, lo veo como lo veía aquí, ya lo veo caminando. Le digo, ¿cómo cree que todavía después de tanto año de sufrir aquí su invalidez, todavía vaya a la presencia del Señor a lo mismo? Claro que no. Ya entonces para siempre seremos felices. Entonces es lo que nosotros debemos de estar precisamente alimentando a través de nuestra oración, lo que es la fe y la esperanza. Precisamente en el libro de Camino de José María Escrivá nos dice sobre lo que es esta virtud. Dice, habla Jesús, así os digo yo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Haz oración. ¿En qué negocio humano te pueden dar más seguridades de éxito? Y es cierto. Entonces, por esta razón, necesitamos, ahora sí, buscar, tocar la puerta y de esta manera pedirle al Señor constantemente que Él nos abra la puerta. Y nosotros mismos vamos a poder abrir esa puerta precisamente a través de la oración. Nos dice también, los actos de fe, de esperanza y amor son válvulas por donde se expansiona el fuego de las almas que viven vida de Dios, precisamente a través de la fe, de la esperanza y del amor. Son válvulas por donde se expansiona el fuego de las almas que viven vida de Dios. Entonces, pues, ¿qué es lo que más tenemos que hacer? Seguir tocando a la puerta, seguir llamando a través de la oración. Oración, oración y oración. Para todo, convertirlo todo en oración. Esto es lo que también nos enseñaría Madre Teresa a través de la oración. Mis pasos, mis trabajos, mis penas, mis alegrías, todas, Señor, te las ofrezco como una ofrenda de oración. Entonces, también nos dice, si se tambalea tu edificio espiritual, si todo te parece estar en el aire, apóyate en la confianza filial en Jesús y en María, piedra firme y segura sobre la que debiste edificar desde el principio. Entonces, si nosotros estamos ahora sí a punto de perder la fe, la esperanza,
y mucho más la caridad, entonces nos dice que si tu edificio espiritual, dice, si todo te parece estar en el aire, apóyate en la confianza filial en Jesús y en María. Y ellos son esa piedra firme y segura sobre la que debiste edificar desde el principio. Entonces, precisamente es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso nos tenemos que aferrar, ¿verdad?, a la oración, al rezo, a los sacramentos, al estudio. Esto nos va a ayudar muchísimo. Nosotros a veces cuando tendemos solamente a andar, ahora sí, como dicen, nada más volando, a veces no nos hemos asentado bien como cristianos, porque a veces ando aquí, allá y buscando por todas partes a veces sanación física. Y entonces nosotros cuando nos metemos precisamente a estudiar, entonces ahí encontramos tantas verdades vamos a encontrar, que esto nos va a ayudar y constantemente nos está alimentando nuestra fe, nos está alimentando nuestro interior. A veces me acuerdo mucho que el padre nos mandaba a cursos, y entonces cuando veníamos nos preguntaba el padre, ¿qué pasó? ¿De qué se trató? No, pues decía, le daba mucha risa porque dice que decíamos algunos, es que estuvo muy bonito. No, padre, hubiera visto, estuvo muy bonito, pero ¿de qué se trató? No, pues estuvo muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues a veces no hay la capacidad a veces de poderlo transmitir, tal vez en ese caso no pude transmitirlo, pero sí pude vivirlo. Y esto me ayuda, ¿verdad?, dentro de mi fe, de mi esperanza. Vamos a ponernos en oración para agradecerle al Señor y sobre todo, hermanos, para pedirle al Señor esas virtudes. No todos la estamos practicando. No, algunos decimos, ni siquiera tengo fe, pues hay que pedirla. Menos esperanza, ¿verdad? Si no hay fe, pues menos esperanza. Hay que pedirla. Entonces, vamos a hacerlo a través de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy las gracias, Señor, sobre todo por el don de ser hija de Dios, por el don de ser mujer, por el don de ser cristiana. Te doy gracias, Señor, sobre todo por ser mujer de fe, de esperanza, Señor. Y que esto me lleva, Señor, también a practicar la caridad, porque es una de las virtudes más importantes. Por eso, Jesús, en esta tarde queremos poner en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón, y decirte, Señor, que no todos tenemos esa fe o esa esperanza. Por eso queremos pedirte, Señor, estas virtudes, de manera, Señor, que podamos ser mujeres de fe, de esperanza y de caridad. Y sobre todo, Señor, para poder transmitir el mensaje de salvación, para poder hablar a aquellos que ya no tienen ni fe ni esperanza, aquellos, Señor, que en alguna vez tal vez la tuvieron, pero que se han alejado de ti, Señor. Quiero pedirte, Señor, especialmente a aquellos hombres y mujeres que son nuestros hermanos, Señor, que se sienten alejados de la iglesia, que se sienten rechazados de la iglesia, Señor, porque han cometido algún error. Sobre todo, Señor, aquellos matrimonios vueltos a casar. Señor,
Ellos, Señor, han elegido otra pareja, viviendo aún dentro del sacramento del primer matrimonio. Y muchos de estos matrimonios, Señor, se sienten rechazados por la iglesia. Yo te pido, Señor, en esta tarde, en unidad con mis hermanos, que tomes, Señor, sus corazones y el corazón de los sacerdotes, Señor, y de los laicos, que podamos acogerlos. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Que el Señor les conceda esta gran virtud, sobre todo la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.